Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de Aprendiendo Modificadores desde cero. El día de hoy toca el mini proyecto de XSplit. Vamos a practicar haciendo una Nintendo 64. Hice una encuesta y ganó hacer una consola retro. Estaba entre esta o la Play 1, pero basándome en mis recuerdos y pues en mi época, yo soy del 2001, sin temor a equivocarme, creo que fue la primera consola que jugué, o al menos la primera en la que mi hermano me dejó usar un control desconectado. Y recuerden, solo vamos a practicar XSplit, realmente no es la mejor forma de modelar esta consola. Como les dije en el video pasado, XSplit realmente ya está obsoleto, su uso original ya no es relevante en el Blender actual, pero lo vamos a usar únicamente para darle detalles a la consola. Y bien, también les cuento, esta referencia la encontré en dimensions.com, realmente yo no conocía la página, la descubrí buscando las dimensiones de la consola y por lo que vi, lo que hacen es tener dimensiones estándares y en este caso también de consolas, así que si tú quieres modelar otra consola, muy probablemente encuentres una guía de sus vistas ahí. Ahora sí, vamos a comenzar y lo que haré primero va a ser duplicar 2 veces la referencia y las voy a acomodar al centro más o menos en cómo debería ir la vista frontal, la superior y la lateral. Yo bajé la opacidad para que no les moleste a ustedes a la hora de ver el video y también desactivé el checker de perspectiva, que lo que hace es que al tú estar orbitando en Blender no se vean las referencias, únicamente se vean, si la colocaste en el eje Y, únicamente se vea en la vista frontal. Es muy útil, la verdad, para que no te estén molestando tantas referencias y en este caso más que hay 3. Y bien, lo primero que tienes que pensar a la hora de modelar cualquier cosa siempre es cuál de las formas o figuras básicas que tiene Blender me va a ayudar a lograr de forma más rápida esa geometría. Y en este caso evidentemente es un cubo escalado en Z, así que va a ser justamente lo que vamos a agregar. Con Shift A agregamos el cubo y lo vamos a escalar de tal forma que en todas las vistas se vea lo más semejante a la forma original de la consola. No tiene que ser perfecto ni seguir todas sus curvas por ahora. Ya teniendo el rectángulo base de nuestra consola, al ser un objeto simétrico, vamos a agregar un loop con control R y va a quedar ahí al centro. Y vamos a eliminar los vértices que quedan del lado izquierdo. Para así usar de forma más fácil un modificador mirror, lo agregamos desde Add Modifier y vamos a activar el clipping. Aunque sé que no hemos visto este modificador, realmente es de los más usados y más útiles que hay, especialmente como les digo para objetos simétricos o incluso personajes. Vamos a darle forma a esta curvatura que tiene enfrente con 2 loops en la parte frontal y vamos a mover en Z esos mismos vértices hasta lograr esa sutil curvatura. Y en la parte lateral un poco lo mismo, vamos a agregar un loop un poco más a la izquierda de la mitad, pero el chiste es lograr una curvatura tipo montaña. Al inicio va a estar muy marcada y va a ir decreciendo hasta quedar plano. Voy a agregar un loop más para que nos permite esta curvatura y seleccionando estos 4 vértices que son los que deberían ir al mismo nivel de plano, vamos a aplanarlos primero con SZ0 y en lugar de solo moverlos en Z y tratar de atinarle a que todo está al mismo nivel, en esta parte de este imán que tenemos arriba se le conoce como snap. Yo siempre lo voy a tener en vertex y lo voy a tener desactivado, pero con control lo puedes activar momentáneamente. Entonces, si primero le decimos a Blender, ¿sabes qué? Quiero mover esto en Z, sería con GZ y ya estaríamos dentro de esa condición, únicamente moviéndonos en Z. Y con el control presionado, vamos a mover el mouse dirigiéndonos hacia un vértice al que queramos alinearlos. Va a aparecer este pequeño cuadradito naranja. Soltamos y ya estaría todo al mismo nivel. Ahora, desde la vista superior, vamos también a lograr su forma general, que si te fijas es un poco redondeada de la parte de adelante. Así que igual que antes, únicamente vamos a mover en Y para acercarnos lo más posible a la forma.
y repetimos en la parte de atrás. Y en este caso esta consola es muy redondeada y sus bordes laterales están un poco en diagonal. Así que seleccionamos todos estos vértices y vamos a rotar asemejándonos a la forma, ya sabes. Y como en esta parte quedaron caras muy grandes, voy a agregar con control R un loop más para que se asemeje todo. Y también voy a agregar un loop en la parte superior y uno en la parte de abajo. Esto nos va a ayudar a la hora de subdividir. Como te decía, esta consola es muy redondeada, así que voy a mover los vértices de la esquina hasta que se haga ligeramente circular. Obviamente no va a ser perfecto, pero cuando hagamos la subdivisión se va a ver mucho más pulido. Así ya el bevel que apliquemos únicamente va a ser para los bordes. Así que vamos a agregarlo desde Add Modifier, Bevel. Este bevel, para tener mayor control, lo voy a controlar con peso. Así que voy a seleccionar los bordes que quiero que estén marcados. Hay una forma rápida de hacerlo y es desde aquí arriba en Select y seleccionamos en la parte de abajo Sharp Edge, que lo que hace es basarse en un ángulo para seleccionar los bordes duros. Pero como te decía, esta consola es muy redondeada, por lo que no llevaría bordes en vertical, ya que harían una forma muy rectangular, muy cuadrada. Así que únicamente el bevel va a ir en la parte superior, en todo el borde y en la parte inferior. Una vez seleccionado, presionamos N y en esta parte de Edge Data vamos a presionar 1. Si ves, ligeramente se ve un poco mal el bevel. Y como puedes ver, la escala está en punto 2, así que vamos a aplicar la escala con control A y automáticamente va a mejorar el bevel. Queremos que sea un bevel ligero, así que solo va a estar pequeño y con pocos segmentos. Y ya con esto hecho, ahora sí podemos aplicar una subdivisión para ver cómo va el modelo en realidad. Ahora con control R voy a agregar un corte, lo voy a escalar en SZ0 para que quede plano. Y lo que haremos va a ser crear una hendidura que va a simular como la división del plástico superior e inferior. Y como les dije al inicio, esta no es la forma más eficiente de lograr este modelo. Aquí únicamente vamos a practicar Edge Split, encontrarle un uso diferente. Vamos a darle peso con Bevel Weight y también vamos a seleccionar con Mark Sharp los edges seleccionados. Y aparentemente no hizo nada, pero como sabes lo que hizo fue separar vértices. Y para lograr una geometría, lo que podemos hacer es agregar un Solidify que nos va a dar un grosor, a su vez combinado con el bevel nos va a dar el redondeo y va a aparentar que son dos objetos diferentes. Y bueno, sí lo son porque el Edge Split lo está separando. Pero esto definitivamente no es la mejor opción. Hay mucha geometría por dentro que puede incluso hasta estarse encimando. Antes de comenzar a grabar, yo empecé a acomodar la escena, a ver cómo quería, porque no quería solo modelar la consola y ya. Tal vez me emocioné de más y casi la termino. Realmente únicamente me falta ponerle la consola ahí y ya queda. Pero en ese momento modelé los cassettes y te voy a mostrar que aquí sí usé la forma correcta para lograr este efecto, que es seleccionando el edge, haciendo un bevel de 3. Seleccionamos el loop central y va a estar escalado y eso le va a dar la forma ya de hendidura y no hay geometría interna. Pero bueno, el objetivo era encontrarle otro uso al edge split. Y bueno, continuando con malas noticias, esta geometría evidentemente es una sola, pero al tener tantos modificadores, agregar una geometría tan compleja como unos círculos en las esquinas va a ser un caos. Así que para evitarnos esos problemas simplemente voy a agregar un círculo de mesh, lo voy a dejar de 12 lados y lo voy a escalar lo más cercano posible a esta geometría de aquí. Y para lograr como ese efecto de que va hacia dentro de la consola, voy a seleccionar únicamente los vértices de abajo y los voy a extruir en Y. Y para que no quede esta forma toda extraña, uno a uno los voy a mover con el objetivo de que queden más planos. Y con toda la geometría la voy a extruir en Z para darle esa altura. Y como puedes ver, las normales están invertidas, así que con Alt N le damos en Flip.
También hay que mover los vértices superiores ya que no llega hasta esa altura, es un poco más abajo. Y vamos a agregar igual un bevel. Le voy a aumentar el ángulo para que no tome en cuenta los vértices de la parte frontal. Y para aparentar que es una geometría continua, vamos a agregar con control R el mismo loop que tiene la consola, a la misma altura, todo igual. Y recuerden que para lograr el efecto usamos bevel weight y mark sharp. Y ahora sí, vamos a agregar el modificador Edge Split, que va a ir hasta arriba. Y también para tener grosor agregamos el Solidify. El bevel debe ser el último. Y solo voy a aumentar ligeramente el grosor del Solidify. Y con control 2 hacemos la subdivisión. Aquí está pasando un error que, como les digo, no es la mejor forma de modelar esto precisamente por este error, que es que el Solidify, a crear tanto grosor para lograr ese bevel tan suave, se encima la geometría internamente, o sea, llega tanto que vuelve a salir. La solución más rápida sería cambiar el Solidify a negativo para que crezca hacia afuera y no hacia adentro. Así que vamos a bajar este valor y después normal va nuestro Edge Split con solo el Sharp Edge activado y después nuestro bevel. Y volvemos a activar el Subdivision. Y ahora como la figura creció hacia afuera, pues evidentemente va a estar más grande que la referencia, así que vamos a ajustarla lo más posible. Tomando en cuenta que nuestra prioridad es que esas líneas marcadas de en medio queden lo más similares posible. Y bueno, como último modificador agregamos mirror seleccionando la consola como punto de pivote y ya estaría la forma. Vamos a crear las entradas de los controles. Es una forma bastante simple, simplemente vamos a usar un círculo también de 12 lados. Vamos a presionar F para tapar la cara y con I vamos a hacer un inset. Y para lograr esa forma como aplanado de abajo, seleccionamos estos vértices de la parte inferior y escalamos en SZ0. Y básicamente ya estaría la forma de esas entradas. Vamos a seleccionar todo este loop interno y vamos a marcar las edge y el bevel weight ya de paso. Y en la parte externa únicamente el bevel. Ahora sí, con nuestra geometría vamos a agregar primero el Solidify. Pero antes debemos lograr la división con el Edge Split. Así que lo subimos a la parte superior. Y por último nuestro bevel. Si recuerdas un poco de nuestro video del bevel, para ajustar esta geometría interna, lo que nos ayudaba era el Mirror Outer. Así que vamos a cambiarlo a Arc. Y ya no van a ser bordes tan picudos. Y si te fijas también va como hacia abajo ese bevel. Así que vamos a desenmarcar el Loop Slide. Y ahora sí, perfectamente podemos hacer una subdivisión. Voy a hacer un pequeño inset para que no se vea tan marcado el endgone. Pero vamos a eliminarle todo el bevel weight y el sharp edge. Y como puedes ver, el bevel se marca en algunas zonas que no queremos, así que vamos a aumentar el ángulo. Y ya estaría nuestra forma base. Vamos a ajustarla lo más cercano posible a la referencia. Y en realidad esta entrada es un poco compleja porque en la parte que es como medio círculo, aparte hay 3 círculos como si fuera un boolean. Si hago esto en esta geometría se va a destrozar todo. Así que lo mejor va a ser simular que tenemos esos círculos, pero no va a ser real. Para darle la forma, primero vamos a aplicar el Edge Split. Esto ya no separa nuestro objeto, pero en modo edición vamos a darle by loose parts para que sean 2 objetos y así podamos mover el que está en la parte interna, que en realidad va ligeramente más adentro. Lo movemos en Y y como les digo, para lograr ese efecto de esos círculos que tiene en la entrada, vamos a agregar un nuevo círculo y lo vamos a escalar demasiado hasta lograr un tamaño similar a este. Vamos a extruir en Y y tapando las caras con F y con ayuda del modificador de bevel vamos a lograr un cilindro más marcado de los bordes.
Y listo, simplemente vamos a mover en X para agregar un array y tener los 3 cilindros juntos en uno mismo. Ya a la hora de meter materiales, estos cilindros van a tener que ser negros para aparentar que es una sombra interna. Y bueno, seleccionamos todo el objeto, duplicamos con Shift D y ahora seleccionando ambos, duplicamos para el otro lado. Ya casi queda, únicamente nos faltan detalles más pequeños. Para ello va a ser necesario que apliquemos el mirror. Y desde la vista superior lo que queremos lograr es este cuadrito de aquí. Para evitarnos problemas vamos a seleccionar todos los vértices de abajo y con H los vamos a ocultar. Vamos a seleccionar estas 4 caras y vamos a hacer un inset. Aquí lo mejor para no destruir nuestra geometría que ya logramos va a ser movernos con GG cuando movamos vértices. Si han llegado a ver mi video de Hornet, ahí hicimos esto cuando hicimos los ojos. Y ahí les expliqué que lo que hace el comando GG es moverte sobre un mismo edge y así no deformas la geometría. Seleccionamos todo el borde de este cuadrado y vamos a hacer lo mismo, marcar un bevel y el sharp edge. Y ya estaría nuestro detallito. Ahora continuemos con los detalles del botón. Aquí como ya aplicamos el mirror, para mover estos vértices que están sobre la parte del botón y moverlos, hay que activar primero el mirror que tenemos aquí arriba, la simetría en el eje X en mi caso. Y si movemos, pues del otro lado también lo hará. Y este otro loop también lo podemos mover ligeramente. Vamos a usar exactamente el mismo método, seleccionamos estos dos loops y hacemos un inset. Y voy a mover los vértices con GG igual para asemejarnos lo más posible al tamaño de la referencia. Voy a marcar el bevel y el mark sharp para que veas como el resultado, porque hay que tener mucho cuidado justamente porque hay un loop al medio que, como ves, como está más cerca de la parte superior, lo redondea más y la parte de abajo pues queda horrible. Entonces ese loop lo que tenemos que hacer es centrarlo lo más posible entre ambos dos para que la parte superior e inferior queden muy similares. Y bueno, ya estaría, como les dije, aplicamos el mirror, así que ahora para pasar lo que tenemos de un lado al otro vamos a aplicar un symmetries, que es seleccionando todo nuestro objeto. Vamos aquí arriba a la parte de mesh, a symmetries, y automáticamente se eligió el lado contrario, pero vamos a la segunda opción de X y ya tendríamos el botón en ambos lados. Y la parte del ventilador no la voy a hacer, va a estar muy complicado para esta geometría que tenemos y más porque es puro modificador. Así que vamos a hacer mejor la parte donde va el cassette. Igual usaremos el mismo método en modo edición, vamos a tratar de hallar esa geometría que nos haga esta forma de rectángulo y seleccionando y haciendo un inset vamos a asemejarnos lo más posible a la referencia. E igual seleccionando los edges de los bordes vamos a agregar el bevel y el mark sharp. Y ya estaría, aunque si mal no recuerdo, esta parte de en medio era como una especie de material de silicón que permitía que no entrara polvo, pero que bajara el cassette. Así que únicamente vamos a agregarle con control R un corte en horizontal, perdón. Y vamos a hacer que esté escalado en Y en 0 para que quede plano. Y justo a la parte central únicamente vamos a hacerle lo mismo del bevel y el mark sharp. Y para marcar estos bordes únicamente voy a mover ligeramente estos vértices. Y ya estaría. Evidentemente esa parte del ventilador haría un cambio gigante, pero no se me ocurre una forma de hacerlo bien. Tendríamos que fingir igual que con la parte interna y no me gustó cómo se veía. Y únicamente nos faltaría la parte de la etiqueta, así que en esta parte frontal voy a hacer un Shift D para duplicar esta parte y que sea otro objeto y lo voy a separar de la selección. Vamos a ajustar primeramente la ubicación y el Solidify para que sea más delgado como una etiqueta. Se ve raro porque como el objeto original tiene el bevel con weight, pues no lo está tomando en cuenta. Así que para que lo haga vamos a cambiarlo a ángulo
Y vamos a escalarlo. Aquí la forma es igualmente muy redondeada a esta etiqueta, así que evita que el bevel te haga los bordes de la orilla aumentando el ángulo. Y para ello voy a agregar cortes para que nos permitan redondear la forma un poco más y quede lo más similar posible. Y en los círculos de la orilla y en la parte central vamos a agregar un extrude para lograr como un aumento más pequeño. Yo sé que no es así, realmente por abajo esta consola tiene muchas cosas ya que se conectaba a otra pieza. Así que lo voy a dejar lo más simple posible ya que no es un modelo milimétrico. Y en esta parte para simular esa altura también solo voy a seleccionar las caras centrales y igualmente vamos a hacer un extrude. Seleccionamos los nuevos bordes duros que hay y les aplicamos tanto el bevel como el Mark Sharp. Y listo, ahora sí voy a mostrarles lo que hice en mi momento de flujo, que fue la tele retro. Aquí se me coló un control que nada más lo dupliqué por backup. Y aquí está mi control de la escena. Aquí también tenemos los cassettes que les enseñé hace un momento. Un poco de entorno con una mesa y unos libreros en la parte de atrás. Libros, evidentemente. Una lámpara. Y un pequeño set de luces y cámara. Como les dije, ya nada más me faltaba la consola para acabar la escena. Y había creado una como muy low poly nomás para darme una idea de dónde iba a ir y el tamaño. Tanto que dejé ahí el cassette y el cable, así que realmente solo los voy a acomodar. Y a conectar el control, que si se fijan, en este cable usé el Curve to Tube que vimos en el modificador anterior. Y en la parte de caps usé Custom. Y usé este objeto como simulando la entrada del cable. Únicamente de un lado, del otro lado no tiene nada. Como va conectado al control, pues está vacío. Y pues es súper fácil, ya nada más mueves tu curva, no es un mesh y obtienes el resultado que quieres. Veamos la cámara para que vean un poco de mi escena. La hice 1080-1080 que quedara cuadrada. Pero realmente modelar toda esta escena en un video sería larguísimo. Es un formato muy usado en cursos porque ya toca temas muy específicos como UVs, texturas, materiales, iluminación. Y aquí el chiste era practicar el Sharp Edge, así que no quería meterles tanta información. Y como ven, pues realmente ya había creado los materiales, únicamente los voy a linkear con Control L. Y como saben en mis videos pasados, únicamente a mis materiales yo les muevo el roughness. Y en este caso, por ejemplo, la iluminación, usé un material emission para el cubo de Mario Bros. De la parte de atrás. Pero fuera de eso son bastante simples. Te dejo por aquí el resultado y te agradezco mucho por ver el video, por el apoyo y por mantenerse activos cuando hago encuestas. Y si quieres aprender el siguiente modificador, nos vemos en el próximo video.